¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a TV UNSA y su programa Más Turismo. Vamos a empezar con esta edición que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a hablar con un artista y claro, vamos a escuchar también a una catedrática de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín. Hoy vamos a hablar de un cuadro y un personaje ligado a este cuadro. Se trata de José Sebastián de Goyeneche y Barreda, un arequipeño que tiene mucha historia, tuvo muchos actos solidarios y claro, también lo que remarca en el tema arte. Vamos a conversar con ellos, quienes han dedicado ciertas obras al trabajo y la figura principalmente de José Sebastián de Goyeneche. Y en nuestro segundo bloque hablaremos sobre un mirador también que se encuentra en el Valle del Colca. Nos referimos al mirador de Lamparashi de la margen derecha del Colca. La población de ese sector está muy comprometida y claro, con sus autoridades a darles oportunidad para que el turismo pueda regresar a esa zona. Así es que no se despegue de la señal que tenemos un programa interesante. Vamos a empezar con presentándoles a nuestros primeros entrevistados. Está Christopher Herrera Trujillo. Él es egresado de la Escuela de Turismo y le ha inspirado un personaje. ¿Para qué? Para desarrollar un retrato que sin lugar a duda a usted le va a impactar. Esperemos que sí. Y contempla esta entrevista o complementa a la licenciada Flor de Romaña. Ella es catedrática de la Escuela de Artes de la UNSA. Los dejamos con este tema dedicado a José Sebastián de Goyeneche y Barreda. Goyeneche nace en Arequipa el 19 de enero de 1784. Tuvo una instrucción primaria y de gramática latina aquí en Arequipa. Estudió en lo que hoy es conocido como el Colegio de la Merced. De allí tuvo la necesidad de tener que viajar hasta Lima para poder hacer estudios superiores, ya que aquí no había ningún centro de instrucción superior. Viaja y estudia en la Universidad Mayor de San Marcos y obtiene los grados académicos de Teología y Jurisprudencia y luego se recibe de abogado de su Real Audiencia. ¿Okay? En aquellos años, para poder optar los grados superiores, tenía que hacerse el viaje, podía ser a Lima, podía ser a Cusco o Chuquisaca, ya que en ese tiempo había bastante unión con Bolivia por la parte del sur. Okay. En 1807 ya Goyeneche ingresa al sacerdocio. El 14 de abril de 1817 el Papa VII le preconizó como obispo de Arequipa, siendo consagrado en Lima. Algunas fuentes, como las que son de Rada y Gamio, nos dice que Goyeneche nota la necesidad de un centro de estudios superiores en Arequipa. Para ello apoyó la iniciativa del doctor Evaristo Gómez Sánchez, quien gesta la creación de la Academia Lauretana de Ciencias, Artes, a la que accedió y dio su permiso para que pudiera funcionar el virrey don José de la Serna, que se inaugura el 10 de diciembre de 1821, fecha que coincide con el día de la fiesta de la Virgen de Loreto, quien será su patrona. Allí enseñarán medicina, filosofía y matemáticas. Las condiciones que pusieron las autoridades en ese momento fue que se defendieran los preceptos de la religión católica y que también se defendiera la Inmaculada Concepción de la Virgen. Pero a lo largo desde que empezó a funcionar esta academia, esos conocimientos se vieron amenazados. Por lo tanto, el Cabildo Metropolitano les retira el fondo que había sido destinado para esta academia, y es así que la
Este primer centro no va a durar mucho tiempo, pero se les puede considerar que como hijos, ¿no?, de esta Academia Lauretana, a lo que es hoy el Colegio de Abogados, el Colegio de la Independencia y la Universidad del Gran Padre San Agustín, que fue el nombre como se le conoció así en un inicio. Mi nombre es Christopher Herrera Trujillo, soy egresado de la Escuela de Artes de la UNSA. Christopher, coméntanos un poco el trabajo que has desarrollado históricamente. Bueno, es un desafío bastante grande el que me puse, no solamente en dimensiones, sino también en técnica, ya que requiere un dibujo muy preciso, un color muy preciso, es una técnica realista. Entonces, yo considero que muchos podrían ser críticos, ¿no?, porque todos estamos acostumbrados a ver rostros, estamos acostumbrados a ver personas, si están vivas o no. Entonces, cualquiera podría criticar esta técnica y requiere muchísima precisión tanto en color como en dibujo. ¿Puedes hablar del personaje específico que has utilizado? Bueno, es el obispo Goyeneche. Él ha sido arzobispo y obispo del Perú. Ha sido una persona bastante caritativa. Nos ha ayudado a reconstruir la catedral con sus donaciones. Ha donado el Hospital Goyeneche, que en su época ha sido el mejor hospital de Latinoamérica. Y bueno, muchos dicen que él ha estado a favor de la corona, pero él, al quedarse, yo considero que ha sido un gesto bastante caritativo para nosotros, ¿no?, y nos ha ayudado bastante. Coméntanos un poco por qué el personaje. ¿Has podido indagar un poco sobre esto? Bueno, a la hora de pintar, uno no indaga, yo considero, ¿no?, o bueno, mi manera de ser, una parte, ¿no?, un 15% tal vez o 20% de la historia. Pero a mí particularmente me interesa más la parte espiritual o la parte de su personalidad de la persona, ¿no? Porque hay personas que tienen un rostro bien tranquilo, pero son algo inquietas o viceversa, ¿no? Entonces la fotografía a veces no puede captar eso. En cambio, en la pintura tenemos el control absoluto, ¿no?, tanto de cómo querer representar la mirada o las manos, los ojos, el color, para así poder dar un vistazo no físicamente, sino a la personalidad, a lo que tenemos dentro, a través de una mirada, a través de una posición de manos, a través de los colores, a través de la composición. Bueno, es curioso, yo en el colegio no pensaba estudiar tanto artes, quería otras carreras como tal vez medicina, y por cosas del destino terminé en San Jerónimo para ser sacerdote y mi profesor fue el Monseñor Javier del Río Alba y fue él quien me recomendó estudiar artes, porque a veces hacíamos periódicos murales, ¿no?, y yo dibujaba o trabajaba. Y él me dijo, deberías estudiar pintura, que por ahí yo te veo, ¿no? Y le hice caso y me fue bien. Ahora estoy pintando. Háblanos del cuadro original que estaba en el lugar, ¿no?, el Banco Central. Claro, el cuadro original está en el Banco Central de Reserva del Perú, el Museo de Arequipa. Ahí lo pueden ver. Es un cuadro que la primera vez que lo vi, yo estaba cursando el tercer año en la UNSA. Fue bastante impresionante por las matices, el color. La primera vez que lo vi fue un boom, o sea, no lo entendía, no era como que lo disfrutara tanto, sino históricamente fue como agobiante. ¿Cómo es que alguien puede pintar así? Y no sé, un día iba, otro día, al menos 2 veces al mes, siempre iba a visitarlo y a mirar, ¿no?, específicamente algo. Podría ser el fondo, podría ser el rostro. El cuadro tiene la particularidad de que los ojos te siguen y también el zapato. La punta del zapato te sigue a donde tú vayas. Otra cosa que me impresionó fue ese efecto de profundidad, ¿no?, que no es fácil de ver en los museos o en otros cuadros. O sea, es una técnica maestra eso, como de tener 3 dimensiones, ¿no? Sí, eso. ¿Nos explicas un poco el efecto? Cómo que probablemente el pintor original, quien ha
hecho la pintura que hemos visto ha plasmado esos efectos? Bueno, el cuadro está dirigido, ¿no? Se cree que lo ha hecho según la investigación de la magíster Flor de Romaña, también que es egresada de la UNSA. Ella ha hecho una investigación bastante buena basada en cartas y ella adjudica, ¿no?, que está a Federico de Madrazo. Yo no había leído su investigación, solamente fui a la exposición, pero ya cuando empecé a pintarlo sabía que el cuadro estaba dentro del siglo XIX. La técnica sabía también que era española por los colores y empecé a buscar. Algunos me dieron pistas también, ¿no? O sea, algunos profesores, maestros, que tal vez podría ser, pero sí, también creí que era un Madrazo. O sea, no dije que era Federico, pero sí sabía que era de la línea Madrazo. O sea, el abuelo es José de Madrazo, el hijo es Federico de Madrazo y tiene otros hijos que son Raimundo y Ricardo de Madrazo, que todo es una familia de pintores, una dinastía pictórica en España. Entonces fue Flor de Romaña quien encontró las cartas y estaban dirigidas específicamente a Federico de Madrazo. Entonces, cuando escuché eso, empecé a ver, a buscar qué en los libros, ¿no?, cómo era su forma de pintar, qué es lo que él buscaba en la pintura, y encontré que era considerado el mejor retratista de España. Entonces empecé a buscar también los colores, qué colores habían en esa época. Y hay algo que es bastante extraño, ¿no?, que había bueno, los pintores me entenderán, que es el azul de Prusia, y que Federico de Madrazo se sentía muy cómodo con los verdes. En el cuadro original también van a ver que él está bastante cómodo con los verdes y los carmines, las mezclas que tiene también. Y es muy parecido a uno de sus mejores cuadros que está en el Museo del Prado, que es la Duquesa de Vilches, que tiene justamente un vestido azul, un fondo verde y una silla con carmines, igual que aquí, ¿no?, que él lo realizó más o menos a los 45 años, ¿no? Estaba en el apogeo de su mejor técnica. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para hacer que los ojos te sigan o para hacer que el zapato te siga, él ha incursionado mucho en la técnica de la perspectiva aérea, que la perfeccionó Velázquez. Como él trabajaba en el Museo del Prado, él tuvo el acceso para copiar, observar, ver bien esta técnica y así poder transmitirla. ¿Nos puedes interpretar el escenario, el lugar donde Sebastián está? ¿José Sebastián? No sabría decirle dónde está, ya que los pintores normalmente solemos mover bastantes cosas, no es como una fotografía. Flor de Romaña cree que está en Lima. Yo también creo que está en Lima, ya que si hubiera sido acá, de repente veríamos sillar, ¿no? Vemos papel tapizado, cortinas verdes, papel tapiz, algo típico de la época, y yo creo que eso más estuvo en Lima. La composición para mí es bastante interesante, es una composición geométrica. Casi todo apunta hacia el obispo. Los libros apuntan hacia el obispo en colores. Las formas geométricas, también el papel tapiz, las hojitas que tiene, nos llevan hacia el obispo, y la perspectiva, ¿no?, de la alfombra, como también lleva hacia las manos, hacia el rostro, a la mirada. Entonces eso da una mayor potencia al cuadro. Él lleva, además del crucifijo, otros símbolos, ¿no? 2 cruces y un anillo. Sí, bueno, no sabría solo sé que la cruz de Malta fue obsequiada por su madre. Los otros objetos no sabría decirle de repente históricamente qué representan, pero pictóricamente generan una textura visual bastante amplia. O sea, la dureza del anillo, ¿no?, da esa suavidad y también vejez en las manos. Al igual que las medallas, al verlas más duras, dan la sensación de suavidad en la tela. Las dimensiones. Bueno, la dimensión que he escogido
es de 2 metros, bueno, 1,40 m por 2,14 m me parece. Ahora, este es un trabajo en óleo. Es un trabajo en óleo, sí. ¿Es distinto pintar en otro, por ejemplo, en la acuarela? Claro, toda técnica tiene su propio idioma, ¿no? O sea, no tratamos de hacer con óleo lo que puede hacer la acuarela o viceversa. La acuarela es agua en sí y nosotros no podemos controlar el agua. O sea, el agua la podemos dirigir hacia dónde va a ir, pero no controlarla. El agua hace lo que ella va a hacer. Y en el caso del óleo es aceite, entonces tiene también otro idioma y se puede hacer cosas que no se puede hacer con la acuarela. En este caso ha sido pintado al óleo para poder preservarse con el tiempo. La acuarela tiene una durabilidad, ¿no? Pero es delicada al sol. En cambio el óleo tiene más resistencia al sol y los colores son más intensos también. ¿Tienes planes de repente de replicar esta pintura en un futuro? La verdad es que no, este cuadro se va a ir conmigo, o sea, quisiera hacer una colección mía de pinturas, de interpretaciones, ¿no? Para poder así aprender, o sea, es como tener un libro, porque si digamos, ¿no? Vienen personas a mi taller y preguntan, ¿no? Oye, quiero ver tus obras, aquí hay una. O también si es que quisiera yo hacer una pintura de retrato y no recuerdo la que hice porque, o sea, nosotros tendemos a olvidar las cosas, ¿no? Y entonces acá está como para consultar al mismo tiempo. Los pintores de esta época tenían, ¿no? Varias interpretaciones o copias, tanto de Velázquez o de los grandes maestros, para consultar, para ver siempre, ¿no? O comparar con lo que estaban haciendo al mismo tiempo. El autor, Madrazo, ¿de qué época más o menos? Es del siglo XIX, Federico Madrazo, sí. Él tuvo dos hijos que también fueron pintores, que es Raimundo de Madrazo y Ricardo de Madrazo. Tuvo una tercera hija, que es Cecilia de Madrazo, que se casó con Mariano Fortuny, que Mariano Fortuny fue uno de los mejores pintores de España también. Bueno, yo creo que Mariano Fortuny fue el que pintó la alfombra en este cuadro. Y porque se puede ver distintas pinceladas tanto en el fondo como en el rostro. Federico de Madrazo trabajó, estoy seguro, el rostro, porque se puede ver en el cuadro La Duquesa de Vilches un tratado muy suave en el rostro, ¿no? Con un pincel suave. En cambio, en la alfombra hay un pincel de cerda y una seguridad muy distinta. Entonces, estos cuadros a veces, como eran encargos, tenían ayudantes. Y yo creo que los ayudantes fueron, ¿no? Pudo ser Ricardo o Raimundo y también Fortuny. Entonces yo creo que fueron ellos que me ayudaron. ¿Tienes en mente de repente otro personaje arequipeño en un futuro que va a depender de eso? No, la verdad estaba pensando tal vez hacer un personaje tal vez que no tenga un buen retrato, ¿no? Tales como Tupac Amaru, creo, que uno si busca en internet no encuentra un buen retrato de él, ¿no? Excepto láminas Huascarán, ¿no? Entonces quisiera tal vez pulir mi técnica, pero por ahora no, quiero todavía un poco más pulir mi técnica para poder representar estos personajes. Mis planes ahora el otro año es irme a Argentina y poder copiar a Rembrandt y a Goya y así traerlos también aquí para mi colección, ¿no? También. Algo curioso que se trabaja con el material de la pintura, ¿sobre qué se ha pintado y por qué? Está pintado sobre tela y tiene una preparación. Es una preparación que evita la absorción del óleo que pase hacia el otro lado y al mismo tiempo que tenga un mejor agarre, ¿no? Y bueno, yo uso unas mezclas que me enseñaron justamente Luis García Mozos, donde se usa el carbonato cálcico para evitar el exceso de absorción del óleo y que sí pase, porque si el óleo pasa al otro lado a veces tiende a descomponerse la tela, ¿no? También lavar la tela por el almidón que tiene, o sea, todo un proceso también para
hacer, ¿no?, este tipo de cuadros y preservarlos en el tiempo. ¿Has logrado de repente visitar algunos ambientes de algunos lugares turísticos o museos en la ciudad? ¿Algún otro cuadro que te haya llamado la atención, por ejemplo? Me llama la atención también la colección que tiene el BBVA, ¿no? Tiene ahí un cuadro de Carlos Bacaflor, que es de una mujer de perfil bastante lindo. Los cuadros, las acuarelas de Luis Palau, del maestro Mauro Castillo también. Son bastante buenas y sí, cuando fui estudiante también fui a copiarlas, pero no tuve tanta suerte como con este cuadro, ¿no? O sea, me fue un poco mal. Para concluir, ¿qué recomendarías a los arequipeños sobre los personajes que tenemos? Muchos no conocemos a José Sebastián. ¿Por qué crees que deberíamos un poquito conocerlo? Creo que hoy en día los chicos, bueno, la juventud, ¿no? Bueno, no solo la juventud, es toda la sociedad que estamos perdiendo esta parte cultural, ¿no?, de estos personajes que nos han dado bastante. O sea, hoy en día, ¿qué personaje ilustre o arequipeño nos da un hospital o nos ayuda a construir algo, ¿no? O sea, es bastante difícil y sí, o sea, sería un ejemplo tal vez, ¿no?, que la gente se interese más en ellos para así poder inspirar a otras personas, ¿no? Así como a mí me inspiró pictóricamente, también o sea, pintarlo es también como conocerlo, ¿no?, porque Madrazo es tan buen retratista que se puede ver la personalidad de Sebastián Goyeneche y es a través de una mirada, ¿no?, de una mirada que ni siquiera está tan pulida en dibujo o en color. O sea, a veces he visto trabajos que tienen bastante detalle, bien pulidos, hasta las pestañas, ¿no? Pero con unas cuantas pinceladas en la mirada, unas 3, 4, unos toques de color muy simples, nos da esa frescura, o sea, nos da esa sencillez y al mismo tiempo esa profundidad, ¿no?, de espíritu que tiene él. Y sí, estos cuadros también, pictóricamente hablando, les diría a los chicos que traten de hacer personajes para que inspiren, porque estos cuadros inspiran también, inspiran a saber quién es, ¿no? O sea, es un cuadro que a veces la gente ve, ¿y quién es? Está tan bien pintado, está tan bien retratado, es impresionante el ver cómo se ve y quieren saber quién es. Y en ese momento también, ¿y quién fue él, no? ¿Y qué hizo? Y así la gente también interesarse. Y el mensaje que les doy a los pintores, bueno, a mis compañeros también, es que nunca se rindan. Yo estuve a punto de tirar la toalla, más o menos un mes estuve con solo la mirada y no podía, porque con unos cuantos toques, ¿no? O sea, representar esto requiere mucha fuerza, levantarse todos los días. O sea, todos te dicen de los pintores, sí, pinta muy bien, dibuja muy bonito, ha ganado tal concurso. Pero nadie habla de las cualidades más importantes que es de un pintor, que creo que es la fuerza para levantarse día a día, a pesar de que ha cerrado el día anterior. Levantarse creyendo de que vas a pintarlo bien, fallar y al día siguiente tener nuevamente templanza y creer en ti de que vas a hacer la pincelada perfecta y mantener eso todos los días, por meses, eso es bastante difícil y eso es lo que creo que es un buen pintor también. Ahí teníamos la historia de José Sebastián de Goyeneche y Barreda, un arequipeño emblemático que hizo muchas obras de solidaridad y algo muy importante, la reconstrucción de la catedral, que lamentablemente los terremotos y uno que otro incendio pues consumió su interior. Tenemos nosotros una avenida Goyeneche, bueno, muy transitada, tenemos un óvalo Goyeneche y también, si usted se ha dado la molestia de tender, este cuadro al que nuestro artista pintó, retrató, está en la casa, en la mansión o en el lugar donde vivía José Sebastián de Goyeneche. Hoy es propiedad del Banco Central del Perú. Así es que tenemos muchas obras, personajes e historia en nuestra Arequipa. ¿Quiere conocer un poco el cuadro original? Visite el Museo del Banco Central de Reserva del Perú, ubicado en la calle La Merced. Así es que ahí está el dato. Gracias para nuestro artista
deseamos muchos éxitos en este campo y también espero que busquen nuevos temas para poder seguir retratando parte de la historia, parte de los personajes de Arequipa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el programa. Tenemos otro tema tan interesante, la margen derecha del Valle del Colca y otro nuevo atractivo. Regresamos en breve.